Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast. En esta oportunidad tenemos de nuevo al doctor Giovanni Bento, ya conocido por ustedes. Él es médico cirujano oncólogo, especialista en patología mamaria. Él es adjunto de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía del Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España, y también actualmente se desempeña como profesor de cirugía de la Universidad Cardenal Herrera, también de Valencia, España. Bienvenido, Giovanni, nuevamente. Hola Alejandro, gracias por la invitación y bueno, nada, nuevamente aquí para conversar de temas interesantes. Y hoy nos ocupa un tema bien importante bien interesante, que es estilo de vida y cáncer, ¿verdad? Para ver la relación que hay y la importancia que es la toma de decisiones, o sea, tomar la decisión de si llevamos un estilo de vida que no es saludable, ¿verdad? Cómo hacer los cambios necesarios y cuáles son los objetivos de estos cambios que yo voy a hacer para el estilo de vida. Entonces, la primera pregunta sería, ¿existe alguna relación entre el estilo de vida y diferentes tipos de cáncer? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que es tratar de poner en contexto de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el cáncer realmente es una epidemia mundial. Mira, según los datos que tenemos del Globocán del año pasado, más o menos se han presentado casi 20 millones de personas diagnosticadas con cáncer, 19,5 más o menos. Es decir, es una cifra impresionante, es el tamaño de un país, todos con cáncer. Es decir, es una real epidemia. Es decir, que se diagnostiquen 20 millones de cánceres al año es muchísimo. Y de ellos, por supuesto, algunos sobreviven muchos años, otros no, pero hay también unas 9 millones de muertes por cáncer, personas que llevan años viviendo con la enfermedad que al final fallecen, o cánceres muy agresivos como el cáncer de pulmón. Fíjate, te pongo esto en contexto porque para que de alguna manera sepamos de lo que estamos hablando. Es decir, de los cánceres más frecuentes en general, el cáncer de mama, por ejemplo, ocupa el primer lugar. 2.260.000 mujeres se enfermaron en el año 2020 de cáncer de mama. Si bien no es un cáncer muy letal, tiene una gran prevalencia, es decir, se mantienen vivas muchos años con el cáncer, pero al final una de cada cuatro termina falleciendo por la enfermedad, que son más o menos unas 600, 700.000 mujeres. Después, bueno, el cáncer de pulmón también maneja unas 2.200.000 incidencias al año. Y por último, el cáncer colorectal, que es muy frecuente en Europa, ocupa la tercera posición en general. Después, cuando dividimos mujeres y hombres, Alejandro, las mujeres, obviamente la mama es lo primero, pero 4 veces por encima de cualquiera. Segundo, la mujer tiene el colorectal, que es 800.000 mujeres más o menos, es decir, 3 veces menos que lo que es la mama, como incidencia, por supuesto. Y luego el pulmón, porque las mujeres cada vez están fumando más. Sobre todo, tanto el tabaquismo activo como el pasivo, de lo cual hablaremos luego. Y en el hombre, pues obviamente el pulmón y la próstata están a la par con 1.400.000 casos al año cada uno de incidencia. Y el colorectal, más o menos igual que más o menos las mujeres, es un cáncer alto. Si vemos el cuello uterino, que sería la cuarta causa en la mujer, está alrededor de unos 600.000 incidencias al año, que está parecido al pulmón. Es decir, que los cánceres más frecuentes, sin lugar a dudas, son pulmón, colorectal y mama. Mama es el número uno si ponemos junto a hombres y mujeres. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mira, se ha establecido que más o menos el 30% de todos los cánceres del mundo tienen relación directa con el estilo de vida. El tabaco, por ejemplo, si estamos hablando de 2.200.000 cánceres de pulmón, el 80% de los cánceres de pulmón de vías aéreas superior tiene relación con el tabaquismo activo y pasivo. Es decir, que más o menos 8 por 2, 1.600.000, 1.700.000 cánceres fueron inducidos o por lo menos alimentados por el tabaco. Entonces, la primera medida sería luchar como hemos luchado con el coronavirus contra el tabaco. Esa sería la primera medida. Con disminuir o eliminar la práctica perniciosa del tabaco activo y pasivo, disminuiríamos sin lugar a dudas la etiopatogenia más importante de muchos cánceres. De hecho, el tabaco está obviamente involucrado en el cáncer de pulmón, pero también está involucrado en el cáncer de páncreas, está involucrado en los cánceres de vías digestivas superiores,
en vías aéreas superiores, y luego podemos hablar de que también ya está probado ser un factor importante en el cáncer de mama, que antes no se hablaba de ello. Sí, y a eso iba Giovanni para hacer énfasis en eso, que el tabaco no es solamente un factor de riesgo sobre, por supuesto que es obvio, ¿verdad? El El pulmón, tabaco, ¿verdad? Porque por ahí claro, la gente cuando fuma, pues ¿dónde va el humo? Directamente al pulmón, pues lo estás exactamente. aspirando, pues. Pero tiene relación, como tú dijiste, con otros cánceres que están a una distancia considerable de ese pulmón. ¿Por qué? Porque Sí, hay sustancias que se absorben del tabaco que son las que están involucradas en ese efecto cancerígeno. Y como tú dijiste, está vejiga, riñón, páncreas, estómago, los cánceres de la vía respiratoria alta, exacto, la vía aérea garganta, superior. recto, el mama, o sea, en general muchísimos cánceres están Sí. en relación. Entonces, la primera medida sería dejar de fumar. Por lo menos que haya una conciencia del daño extremo que hace el tabaco. Y lo que tú decías, la nicotina y los más de 4.000 productos químicos que están en el tabaco cuando se inhala, cuando se quema, de hecho hay unos 40, 60 carcinógenos directos. Y estos, como tú decías, están en contacto, vamos a ponerlo directo con el epitelio de las vías aéreas respiratorias, pero también se absorben. Entonces ya hay artículos, ensayos que demuestran que los cancerígenos del tabaco aparecen en la leche materna, aparecen en los tejidos que están lejos de la vía respiratoria. Entonces, eso ha permitido establecer que pasan al sistema, digamos, sistémico del ser humano y se han observado que están ya en las células de la leche materna, en la mama y en otros tejidos, los cuales antes no se habían encontrado. Ok, ahora hay dos aspectos que quiero tocar para después pasar a los otros, pero con relación al tabaco es, uno, los productos comerciales derivados del tabaco, porque la gente cree que se está escapando de ese factor de riesgo cuando está consumiendo cigarrillos electrónicos, cuando usa esas pipas, que no me recuerdo ahorita el nombre, Sí, los ¿verdad? vapers, eso, Exacto, los vapor que está vapeando. Y lo otro es, en otro sentido, ok, yo no fumo, pero mi esposo o mi esposa fuma, ¿verdad? O estoy en una oficina donde hay otros compañeros de trabajo que fuman. Yo no estoy fumando, pero estoy inhalando el humo que otros están mira, exhalando. hay una gran carga en la literatura ahora de lo que llaman el tabaquismo pasivo o el tabaquismo de segunda mano, como es la traducción exacta del inglés. Y mira, se ha demostrado que en mujeres jóvenes, sobre todo en mujeres asiáticas, donde el varón asiático, sobre todo chino, hay trabajos que más o menos la mitad del hombre asiático chino fuma, lo que implica que esas mujeres, aunque no fumen, están sometidas al tabaquismo pasivo, al tabaquismo de segunda mano, y hay un aumento del riesgo relativo, por lo menos en el cáncer de mama y en el riesgo del cáncer de pulmón. Entonces, el tabaquismo pasivo está demostrado que sí incrementa el riesgo relativo de cáncer, y sobre todo del cáncer de mama y del cáncer de pulmón. Y lo otro es el tabaquismo ambiental, es decir, los humos ambientales. Cuando se han determinado muestras de nicotina en el pelo de las mujeres, el pelo de las personas que no fuman, se ha visto que las personas que tienen mayor cantidad de nicotina en el pelo tienen mayor riesgo de hacer cáncer de mama. Hay un trabajo danés que lo prueba, hay trabajos asiáticos que lo comprueban, que el tabaquismo pasivo incrementa sin lugar a dudas el riesgo de cáncer, no solo de vías respiratorias, sino de los cánceres sistémicos que nombramos antes. Y el cigarrillo electrónico, que la gente cree que puede Ya, escaparse de fíjate, esa lo del posibilidad. cigarrillo electrónico he estado revisando y no hay mucha literatura sobre eso. Lo que sí es, crea una dependencia parecida a la del tabaco. No exponen claramente cuáles son los productos químicos que tienen estas cigarrillos electrónicos, pero ya están prohibidos. Por ejemplo, o sea que cuando salieron se permitía que en las líneas aéreas la gente usara los cigarrillos electrónicos. Ya no, ya fumar el cigarrillo electrónico en trenes, en aviones fue prohibido. ¿Por qué? Porque al final se dieron cuenta que los productos químicos que contenían, que son de menor escala que el cigarrillo normal, aún siguen siendo altos. Y siguen causando el segundo problema, que es la adicción. Porque no solamente es el daño sistémico, sino el daño psicológico
aparte del económico que causa el cigarrillo. Y en este caso el cigarrillo electrónico que tú decías. No, y además el cigarrillo tiene un componente importante que es que si lo de la gente que trata de dejarlo, muchas veces hace síndrome de abstinencia. Y también hay lo que se llama el, digamos, el hecho de que la persona que fuma y está, digamos, absorbiendo esa nicotina, necesita cada vez más, fumar más, ¿verdad? Sí. Porque hay como una, se me olvidó ahorita Hay la una palabra, adicción, Alejandro, hay una sí, adicción. pero digamos, hay la tendencia que necesita consumir más, ¿verdad? Del producto para mantenerse con la misma sensación que le da el cigarrillo. Ahora, importante que yo también he encontrado que el vaping es peor que el cigarrillo, porque cuando se hace vaping equivale como 10 veces a estar fumando 10 veces más que si fuma cigarrillo. Es que los productos químicos que contienen no están bien establecidos. Yo creo que en los próximos años vamos a establecer bien si el gap o el switch de cambiarse del cigarrillo tradicional o del tabaco tradicional a este tipo de instrumentos va a disminuir o no la presencia de los cánceres que están inducidos o que están, digamos, alimentados por el tabaco normal. Hasta ahora es poco lo que se sabe. Lo que sí es que es tan adictivo, y yo estoy de acuerdo contigo, tiene productos inclusive que no se sabe cuáles son, por lo menos a la luz del conocimiento actual. Ok, ahora hay dos cambios importantes y hay relación con el cáncer y con la actividad física y obesidad. Mira, la obesidad, es decir, el sobrepeso, que está por encima de un índice de masa corporal de 25, ya podemos hablar de sobrepeso, está asociado con algunos tipos de cáncer. ¿Okay? Y el principal cáncer asociado con la obesidad en la mujer es el cáncer de endometrio. ¿Okay? Sobre todo el cáncer de endometrio es un cáncer de mujer posmenopáusica. El endometrio es la parte interna del útero, el cual tiene un epitelio un tejido que sirve para anidar el óvulo y de ahí, obviamente, pues crecen los bebés hasta que nacen. Pues este tejido se mantiene allí durante todo el tiempo y luego de la menopausia debería atrofiarse. Pero ¿qué pasa? Las mujeres con sobrepeso son capaces de seguir produciendo estrógenos porque la grasa tiene la capacidad de transformar, digamos, eh, ciertas hormonas y estas hormonas las transforman y las llevan a estrógenos. Entonces las mujeres tienen niveles de estrógenos altos. Esa hormona, esa enzima se llama aromatasa, son capaces de aromatizar las grasas y luego pasarlas a estrógenos. Entonces esos niveles se siguen manteniendo. Entonces esas mujeres con sobrepeso y con obesidad mantienen niveles estrogénicos altos y pueden producir cáncer endometrio. De hecho, el cáncer endometrio hay dos tipos, uno que está en mujeres jóvenes, pero el más frecuente es en mujeres después de la menopausia. Y se ve sobre todo, Alejandro, en mujeres con obesidad. Y el cáncer endometrio es un problema de salud pública en los países primermundistas, porque aquí el alimento es económico, la gente come mucho y el sobrepeso, tanto en los Estados Unidos como acá, es alto. Por lo tanto, el sobrepeso es un problema, en primer lugar, para el cáncer endometrio. Luego, para el cáncer de colon y recto. Esos son los dos cánceres donde el sobrepeso tiene una mayor relación, una relación directa. Y también se ha mencionado que tiene relación con cáncer de páncreas, con Sí, cáncer de hígado, claro, esófago, tiroides, o sea, por supuesto, más de 10 tipos de cáncer se por asocian. supuesto, pero si vemos las estadísticas, lo que pasa es que el cáncer de páncreas es un cáncer que aún no sabemos bien cuáles son los factores de riesgo, porque se ve en gente joven o se ve en gente de mediana edad, a veces delgados, a veces no. Si el páncreas sigue siendo para los oncólogos un enigma, ¿ok? El tabaco tiene implicación con el cáncer de páncreas. Pero cuando vemos el factor de riesgo principal para algunos cánceres y la obesidad, mira, el cáncer de mama, por ejemplo, en las posmenopáusicas es un factor de riesgo importante. En el endometrio es el factor de riesgo más importante. El colon y recto también lo es. Y en eso que nombraste tú, sigue siendo un factor de riesgo. Okay. Y es importante, Giovanni, porque yo que estoy, digamos, me certifiqué ya como lifestyle coaching para en lo que es el tópico de diabetes. La obesidad
tiene varias aristas por las cuales yo lo puedo manejar. Entonces son, primero, la alimentación saludable, primero, que vamos a hablar de eso después. Y lo otro que vamos a hablar ahora a continuación es mantenerse activo. No le Claro. llamemos ejercicio, porque a veces la No, gente cuando habla de ejercicio, tú sabes que eso es una palabra que de repente puede como no gustar, pero sí mantenerse activo, en movimiento. Si yo exactamente. mantengo ese balance, yo puedo entonces después, controlando lo que como, etcétera, calorías, lograr a empezar a bajar de peso y mantenerme. Ahora entonces, Mira, eso la es importancia fundamental. de la actividad. Eso es fundamental. Lo que tú estás diciendo de mantener el peso es fundamental. No solamente para la parte oncológica, sino en general para las enfermedades cardiovasculares y para casi todas las enfermedades, como tú estás diciendo. De hecho, el síndrome metabólico que se ve en personas obesas, donde hay un problema de hipertensión arterial, un problema de manejo de los azúcares, entonces el paciente se vuelve diabético. El paciente se vuelve un paciente con problemas de niveles de colesterol alto, hipercolesterolemia. En el momento que tú vuelvas al peso normal, prácticamente desaparecen enfermedades que ya tú tienes tratamiento y todo por años. O sea que son enfermedades que tienen un efecto causa perfectamente establecido. Los síndromes metabólicos, una vez, por ejemplo, tú le operas el estómago o pasamos a lo que tú hablabas del ejercicio o de la actividad física. De hecho, fíjate que es tan importante que si tú entras en la página de la Organización Mundial de la Salud, todas las páginas que te hablan de lo bueno que es mantenerse activo, te dicen que uno tiene que hacer por lo menos a la edad entre los 18 y los 65 años, porque lo ponen por edades, pero hay que empezar desde que el niño, desde la adolescencia, desde la preadolescencia. Es decir, la actividad física no tiene que aparecer a los 18 años. Es decir, los bebés también no pueden estar siempre en el coche. Los bebés hay que moverlos, tienen que, apenas caminan, hay que dejarlos caminar. A los niños pequeños hay que inculcarle el buen hábito del movimiento, del ejercicio, el subir escaleras, es decir, mantenerse activo y tratar luego, a partir de los 18, 17 años, mantener una actividad física constante de más o menos unos 150 a 300 minutos a la semana. ¿Qué implica eso? Que uno debería caminar, que es el ejercicio o la actividad física más fácil, no menos de 30 minutos al día, por 5 o 6 días a la semana. Eso es lo que establece las normas y lo que establece la Organización Mundial de la Salud de la Sanidad en este momento, que se ha visto que con esto disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de los cánceres asociados obviamente con la obesidad y el sobrepeso y con la diabetes mellitus. Entonces, la actividad física hay que inculcarla desde que la persona es pequeña. Uno no le puede decir a alguien que tenga 50, 60 años, porque no está acostumbrado. En nuestra formación, yo recuerdo que uno no tenía digamos, no la capacidad, sino esa costumbre, porque al final termina siendo una costumbre, de utilizar parte del tiempo del día en ejercitarte, en caminar. Yo recuerdo que, mira, hay un ascensor en un hospital y todo el mundo agarraba el ascensor para ir al primero, al segundo, a cualquier piso. Si las escaleras siempre eran vistas como cuando no había ascensor, no era lo normal. Y eso debería ser lo normal para ir hasta el segundo, tercer piso, inclusive hasta el cuarto. Pero no, nosotros para ir al segundo piso ya, o a la segunda planta, ya tomamos el ascensor. Es decir, tratamos siempre como que no hacer actividad, aunque sea pequeña, aunque sea la actividad de ir, no sé, desde el parking hasta tu hospital, hasta tu casa. Entonces, yo creo que la actividad física tiene que ser otra vez, digamos, relanzada. Igual como disminuir el hábito del tabaco, hay que volver a ello. Lo que pasa es que en estos últimos 2 o 3 años, o sea, todo lo que es prevención, Alejandro, para enfermedades cardiovasculares, oncológicas, crónicas, ha desaparecido de los medios de comunicación social. O sea, nuestro enfoque al COVID, que es lógico, también ha disminuido digamos, la propaganda en buen sentido buena para disminuir los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es la que tú estás diciendo. Ya la gente en los programas de televisión lo único que habla es prevención del COVID, terapia contra el COVID. Y bueno, ahora con lo de la guerra, desgraciadamente, pues ya los virólogos dejaron de ser las vedettes y ahora son los economistas y los militares. Pero siempre como que se nos olvida de que tenemos esta epidemia que no solamente es de cáncer, sino de enfermedades cardiovasculares y de diabetes ligadas al sobrepeso. Y lo otro importante es que esta actividad física, Giovanni, se debe entender como una actividad física que está definida como moderada.
No es Sí, salir a hacer no a un salir a maratón, correr. no, es una actividad física moderada, que lo que quiere decir, para que los que nos oyen sepan, es que hacen su actividad física y ustedes son capaces de hablar durante la actividad física. Exacto. ¿Ok? Cuando ya tú no puedes hablar, ya es una actividad física de una intensidad mucho más alta. Y eso no es necesario. Una actividad física moderada es aquella que me permite hablar durante la actividad física. Eso es como Es un que, marco de referencia para que los claro, Alejandro, es que están que oyendo. si tú vas a hacer una actividad física agonística, no necesitas de una hora, pues ya eso es otro nivel. Además, el que hace actividad física agonística no tiene problema de sobrepeso. O sea, ese es otro nivel. Lo que tú dices, la gente tiene, o tenemos todos, que hacer actividad física de manera constante sin estar corriendo, porque al final te puedes dañar las rodillas, porque si tú tienes un poco de sobrepeso y tú corres sobre una rodilla o sobre un terreno que no está bien, al final tú puedes tener un problema este, peor del que el que empezaste. Te puedes dañar una rodilla, te puedes dañar una articulación, un tendón. Entonces también hay que tener cuidado cuando empiezas a hacer actividad física. Claro. Y lo otro importante es que lo que tú dices, las excusas, en los países donde hay las 4 estaciones, simplemente está nevando, te pones en movimiento dentro de tu casa. Claro. ¿Te gusta ver televisión? Bueno, ve televisión, no importa, busca una bicicleta, te compras una bicicleta estática y vas viendo televisión en tu bicicleta estática. Estás en movimiento mientras que estás viendo televisión, no, no sentarse en un sofá a comer, digamos, alimentos, snacks que no son saludables, sino más bien ve televisión, no importa, pero mantente activo esa media hora, 2 horas que estás viendo una película, ¿verdad? Claro. No, O sal a jugar con los niños. Ah, mira que los niños, cuando estén jugando fútbol, que tú estás en el entrenamiento, tú puedes caminar de lado a lado de la cancha y aprovechas y haces. O sea, hay muchas maneras por las cuales tú puedes dejar de agarrarte excusas y ponerte desde hoy mismo, se pueden poner desde hoy mismo, en movimiento y en actividad, porque eso va a traer como consecuencia, además de bajar de peso, disminuir el riesgo de muchísimos tipos de cáncer. ¿Ok? Entonces aquí caemos en el otro pilar importante, alimentación la saludable. alimentación. Mira, yo creo que definitivamente la alimentación, eso de que uno es lo que come, esa es una realidad. Porque yo creo que no es solamente lo que comemos, sino lo que tomamos. Porque el problema no es solamente el alimento, sino también lo que bebemos, las aguas, cómo las embotellamos. Creo que la otra vez estuvimos hablando de, bueno, todo lo que hay ahora con los disruptores endocrinos, esa cantidad de químicos que están en las bebidas y en los productos, los conservantes, que de alguna manera al final terminan siendo cancerígenos y pueden causar mutaciones en los seres humanos. Entonces, en cuanto a la alimentación, mira, yo creo que lo más importante de la alimentación es tratar de no, primero, lo primero es disminuir al mínimo las carnes rojas. Las carnes rojas y el procesado de carnes rojas, porque eso sí está demostrado. O sea, las carnes rojas y los alimentos procesados de carne roja, las salchichas, las longanizas, los salchichones, las Los carnes, embutidos. los embutidos exactamente, tienen relación directa con la etiología del cáncer de colon y del cáncer de colon y recto. Entonces, tratar de disminuirlo, ¿no? Yo no digo que hay que ser vegetariano, eso también depende de la cultura, hay que tratar en lo posible de disminuir la ingesta de carnes rojas. Ahora, si tú te vuelves vegetariano, bueno, perfecto, después tendrás que mejorar un poco la alimentación desde el punto de vista de las proteínas y las vitaminas, pero ya eso es otro capítulo. Pero lo primero es disminuir la ingesta de carne roja y de productos conservados de las carnes, tanto de cerdo como de vaca. Es decir, lo que tú decías, los embutidos. Los embutidos tienen una gran cantidad de conservantes, pues si no, obviamente no resistieran el tiempo que resisten, y hay que disminuir. Después, los azúcares refinados, es el segundo, digamos, el segundo malo de la película. El azúcar blanco refinado, que se usa muchísimo en la fabricación de bebidas gaseosas, de refresco. Si nosotros vemos la cantidad de azúcar que tienen los té, los refrescos de todos los sabores y colores, y cuando no tienen azúcar, entonces tienen los otros azúcares estos tipo sacarina, porque al final
nos formamos y crecemos con el sabor azucarado. Yo creo que la industria debería como ir disminuyendo un poco, no de manera bruta, pero sí de manera paulatina la cantidad de azúcares que llevan los refrescos. Por ahí siempre se ha dicho que el azúcar alimenta el cáncer. ¿Por qué? Bueno, porque el cáncer es un crecimiento desordenado de células y necesita del azúcar. Entonces, mientras más tú tengas una dieta con más azúcares refinados, pues más propenso a tener diabetes, a tener enfermedades oncológicas, sin lugar a dudas. El tercero malo de la película es no utilizar, digamos, raíces, sino utilizar productos que se degraden y se absorban rápidamente en el organismo. Eso es lo que nosotros llamamos, digamos, los azúcares procesados, que es la bollería europea o la bollería, es decir, los cachitos, los croissants, todo este tipo están hechos con grasas procesadas, son alimentos los cuales no tardan mucho tiempo en absorberse y esto se ha visto que incrementa el riesgo de cáncer de colon. Estos serían los alimentos, digamos, más dañinos, los procesados, los embutidos, las carnes rojas y el azúcar refinado. Hay que tratar de usar azúcares, digamos, de caña o usar la menor cantidad de azúcar posible. Eso es lo que yo haría en primer lugar para la alimentación. Okay. Y importante también en cuanto hablamos de carbohidratos, las harinas, lo que serían los alimentos integrales, no los refinados, ¿no? Sobre todo por Exactamente. aquello que lo integral es mucho más nutritivo, ¿verdad? Sí, Y disminuir los alimentos, las harinas refinadas, tratar de usar harinas. Fíjate, fíjate que atrás tengo un mapamundi sí, y ese mapamundi está allí, es la habitación de mi hija. Los cánceres, cuando tú entras en las estadísticas, Alejandro, tú te das cuenta que África prácticamente no tiene cáncer de colon y recto. Es impresionante. ¿Por qué? Porque la dieta allí es una dieta rica en fibra, con muy pocos azúcares refinados. Y por supuesto, nosotros en las dietas occidentales usamos muchísimos alimentos procesados con harinas refinadas, azúcares refinados. Y esto, sin lugar a dudas, el cáncer de colon y recto en España, Alejandro, es la primera causa, la primera incidencia de cáncer. Inclusive por encima de la mama, todavía. Es decir, las dietas occidentales tienen una alta carga de azúcares refinados, de alimentos procesados, de alta absorción, de rápida absorción. Y las fibras no permanecen en el colon y eso es una causa conocida de insurgencia de pólipos y luego de cáncer de colon y recto. y una de las cosas que se hace cuando se habla pues de estilo de vida y se habla de dieta es educar a las personas que lean las etiquetas. En los países Bien interesante. en los países donde se exige que los productos procesados lleven una etiqueta, ahí ustedes pueden ver qué tanta proporción tienen de azúcares, de grasa, qué tipo de grasas, porque ese es el otro malo de la partida, el tipo de grasa, si es vegetal, si es animal, las grasas trans, que es lo peor que hay, ¿ok? Y con una campaña de educación para que la gente entienda qué es lo importante de la etiqueta, porque a veces las etiquetas son muy confusas y lo hacen exprofesos para que no entiendas, entonces te alejes un poco de la lectura de la etiqueta, pero la etiqueta es sumamente importante, hay que leerla. Y una cosa que yo leí, Giovanni, disculpa, ya te doy la palabra, es que cuando tú lees los ingredientes, hay un tips que es, cuando tú lees muchos ingredientes que no puedes entender, porque son muy difíciles de pronunciar las palabras, ese es el alimento que tú no deberías comer. Porque todo eso que tú no entiendes son conservantes, químicos, colorantes, que lo que son cancerígenos. Sí, sí, es que eso que tú dices, primero que las etiquetas por alguna razón siempre son pequeñas y difíciles de leer. Entonces, además que siempre son proporciones, entonces las ponen en lugares del producto donde tienes que girarlo para poderlo. Por suerte ahorita ahora hay aplicaciones que te permiten, como que hay una, bueno, no vamos a hacer publicidad en ninguna aplicación, pero hay aplicaciones en las cuales leen el producto y ya te dice si es un producto, digamos, vamos a ver, recomendado desde el punto de vista dietético o no, porque obviamente lo hacen según la carga de azúcares y de colorantes. Pero lo bueno es que las etiquetas casi siempre representan. Eso es una de las cosas que yo te puedo decir, por lo menos en Europa, son muy conscientes con los valores verdaderos, tanto en las aguas como en los productos que tú compras. La etiqueta te dice, tú te lees una lata y dice, mira, este es el porcentaje de azúcar
y las personas que trabajan en salud pública han investigado y realmente si tienen esas cantidades de azúcar o si tienen esos colorantes. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Uno, primero hay que ir al supermercado después de comer, no antes. Eso es así. Uno come lo que tiene en la nevera. Hay que ir al supermercado después de almorzar, después de cenar, no antes, porque cuando tienes hambre, a ti se te olvida todo lo que hablamos. Entonces, y hay que tener, si tú tienes en la nevera mayonesa súper normal y súper calórica, la vas a usar. Si tú tienes, no sé, productos, como dices tú, con grasas trans, y no tienes otra cosa, cuando tengas hambre la vas a utilizar. Entonces, las dietas inician desde la compra de los alimentos, desde la concienciación de la compra de los alimentos, y lo otro, Alejandro, es de cómo lo vas a procesar. Si tú eres una persona que utiliza las frituras para todo, oye, la mayoría de los alimentos se pueden hacer hervidos, se pueden hacer al horno, se pueden hacer A la parrilla. en parrilla sin quemarlos, porque no es bueno Exacto, quemar los sin quemar. alimentos, claro, sin quemarlos, sin ahumarlos. Esto disminuye, obviamente, el riesgo de la fritura, que no solamente es en la grasa, sino en la transformación de las grasas. Entonces yo creo que hay que empezar desde cómo compramos la comida y luego cómo la procesamos o la cocinamos, y lo otro son las porciones. Hay que poner porciones pequeñas en los platos. No hay que llevar toda la comida a la mesa, sino que tú te sirvas ya de una vez la porción que te toca. No que lo pongamos en la mesa y nos vamos a repartir la comida, no, porque el estímulo que te deja, que te permite parar de comer, es la dilatación del estómago. Y lamentablemente ese estímulo es lento. Entonces hay que dilatar mucho el estómago para que llegue el reflejo al cerebro y tú digas, ya no tengo más hambre. Entonces hay que comer lento, hay que masticar mucho, sobre todo para evitar que el estómago se sobrecargue de alimentos no procesados desde el punto de vista de la masticación, que la saliva haga su efecto en los alimentos y que el efecto de la saciedad, el estímulo de la saciedad, llegue antes de que realmente tu estómago esté muy grande. Y una cosa importante, Dime. y una cosa que tú dijiste importante, así como no se debe ir a comprar, sino después de comer. No se puede esperar comer cuando se tiene mucha hambre. Muy bien. Se debe Muy bien. comer a una misma hora, ¿verdad? Tener el hábito, pero no esperar tener mucha hambre, porque eso va a hacer que comas más. Y otra cosa, tú dijiste muy bien, la compra de la comida que sea saludable, con todo lo que tú dijiste, el procesamiento, y luego viene el aderezar, porque puede ser que lo pongas a la parrilla, lo pongas hervido o microondas, pero luego si le pones una porción de esas salsas cremosas que tienen un alto contenido de grasa, ya entonces perdiste todo el trabajo, ¿me entiendes? Es así. Pues, Es así. entonces, Eso es así como, es como la pasta, Alejandro. El problema de la pasta no es la pasta, sino es la salsa. Porque exacto. al final la pasta es lo mismo, son unos carbohidratos que si la compras integral muy bien, tú le pones 80, 100 gramos de pasta y sabes lo que comes. Pero después le pones entonces salsa de tomate con carne y entonces con cerdo y tal, y bueno, ya el plato que eran 80, 100 gramos de pasta es mentira. El plato Sí. pesa 150 o 200 gramos porque le pusiste 100 gramos de salsa o de otras cosas. Y si hablamos de calorías, ni hablar. No, bueno, imagínate, ese es un problema importante, lo de la comida, y no es fácil porque cuando los seres humanos tenemos apetito, estas discusiones se acaban. Okay. Por Y eso es que lo, lo que tú dices es importante. Si tú, por ejemplo, desayunas a las 8, no esperes a las 2 de la tarde. Cómete algo en el medio. Mira, una tostada, una manzana, inclusive un camburo, banana o plátano, como se le llame, a media mañana para que cuando tengas la comida de la media tarde, el almuerzo o la comida, como se le llame, tú no tengas tanta hambre, porque entonces te va a costar saciar esa necesidad. perfecto. Entonces, fíjate, y lo otro importante es recordar el comer la fruta, porque la fruta es parte de ese plato saludable, ¿no? O sea, Sí. hay sitios que ustedes pueden entrar en internet y buscan plato saludable. Le va a salir un plato, y entonces saben que la mitad es vegetales, de la otra mitad es una cuarta parte, o sea, la mitad de la otra mitad es proteínas, animales o vegetales, y la otra es carbohidratos. Pero un solo tipo de carbohidrato. Yo me recuerdo siempre cuando uno come pasta, Giovanni, tú sabes que nosotros comemos pasta y es increíble. Yo creo que uno de los pocos países, o si no el único del mundo, donde uno come pasta y entonces acompaña la pasta con pan.
Entonces, estás comiendo dos tipos de carbohidratos. Eso no tiene sentido. O comes pan o comes pasta, pero no pan con pasta. Ojo Sí, con eso. es Pero verdad. de eso podemos hablar mucho más en otra entrega. Entonces, fíjate, voy a lo siguiente. Ahora, la bebida tú dijiste que es importante, pero hay otra bebida que también está implicada dentro del factor de riesgo de cáncer, que es el alcohol. El alcoholismo o el alcohol antes de llegar al alcoholismo. El alcohol está implicado porque al final, bueno, mira, es la droga más utilizada en el mundo, es una droga lícita y por supuesto es una droga además que ya nadie dice que es una droga, obviamente, porque cuando una droga se convierte en una droga lícita, pues ya, y ahora en los alcoholes han sido totalmente edulcorados, totalmente preparados, llenos de publicidad, llenos de estilo, entonces llenos de sabores, y no solamente tienen alcoholes, sino alcoholes y carbohidratos, porque digamos que los vermut se le añaden sabores artificiales y colores, entonces no solamente el alcohol. Pero bueno, vamos a echarle primero la culpa al alcohol. El alcohol tiene asociación con muchísimos cánceres. Obviamente el cáncer hepático, el carcinoma hepatobiliar, el cáncer de esófago, el cáncer de estómago. Tiene relación con el cáncer y la obesidad en la mujer. Sin lugar a dudas, hay un aumento de riesgo relativo, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas y el cáncer de mama. Hay relación, ¿ok? Es decir, el alcohol hay que tomarlo con moderación. Esa es la real conclusión. Hay que tomarlo con moderación. Mira, una copa de vino, una copa de cerveza, todos los días, cada 2 días, eso no te va a hacer mal. Pero bueno, si tú abusas, la cantidad de gramos de alcohol es importante. Mientras más gramos de alcohol, eso es como el cigarrillo. Aumenta el riesgo relativo de muchas enfermedades oncológicas, de enfermedades hepáticas, no solamente oncológicas, porque al final tú puedes tener primero cambios de hepatotróficos y luego puedes tener una enfermedad neoplásica hepática. Pero antes de eso puedes tener una cirrosis alcohólica sin más ni más. Entonces, el alcohol es un gran culpable de enfermedades oncológicas, sin lugar a dudas. Igual que el cigarrillo. Pues sí, claro, igual que el cigarrillo, quizás no tanto, no hay una relación tanto como el cigarrillo y el cáncer, digamos, de pulmón, pero sí entre, por ejemplo, el alcohol y el cáncer hepático, entre el alcohol y el cáncer de esófago, el cáncer de vías aéreas superiores, los cánceres de ORL tienen una relación directa con el alcohol y el tabaco en conjunto, porque ambos se potencian. Ok, fíjate, eso es, lo que hemos hablado es importantísimo el estilo de vida, pero para esta conversación yo incluí otros tópicos, porque pienso que estilo de vida se relaciona mucho con hábito. Y el hábito simplemente es cuando tú repites una acción y luego esa acción se hace prácticamente automática, como cepillarse los dientes uno en la mañana. Pues, lo hiciste tantas veces que lo creaste, hiciste de ello un hábito. Entonces, hay una cosa que es importante y lo hablamos en otra entrega, que es protegerse del sol. Yo creo que eso es parte del estilo saludable de vida, protegerse del sol. Mira, El sol. sin lugar a dudas, el sol de manera no protegida, como dices tú, es un enemigo. Y no solamente para los cánceres menos, digamos, menos letales o menos o más benévolos, que son el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular, sino para el malo de la película, que es el melanoma. Los tres tienen relación directa con los rayos ultravioleta del sol, sobre todo del sol no protegido. Sin lugar a dudas, los países que más cánceres, melanoma y cánceres no melanoma, que son vasocelular y espinocelular, son Australia, que tiene un sol increíble, y California. Pero, por ejemplo, en España también la presencia de cáncer de piel es frecuente, es importante. Y el melanoma es un cáncer que puede ser muy agresivo, porque cuando pasa a las cuencas linfáticas es capaz de difundirse, de metastizar, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso que tú dices de los hábitos, digamos, para prevenir las enfermedades neoplásicas es muy importante. Empezando por tratar de no fumar, beber alcohol de manera prudente, ¿ok? Alimentarse de manera adecuada con unas cargas de carbohidratos, unas cargas proteicas más o menos parecidas y unas grasas lo menos posible. Y luego pasamos a la prevención de las enfermedades oncológicas, que como tú dices son los hábitos. Mira, el hábito de caminar, el hábito de protegerse en el sol. La gente blanca tiene que protegerse, colocarse protectores solares
cuando esté expuesta al sol. Si tú eres una persona que eres taxista y trabajas en un país donde hay 250, 300 días de sol al año, pues tienes que tener protector solar en los brazos y en la vez del cuello y en la cara. ¿Por qué? Porque tienes más riesgo, sobre todo si eres una persona de tez blanca, de tener enfermedades neoplásicas en la piel. Y eso que tú dices es un hábito. Lamentablemente los hábitos o los creas de pequeño o los creas luego que te da la patología. Porque la mayoría de la gente se pone protector solar luego que ha tenido una enfermedad neoplásica de la piel. Y eso es así. Es empírico porque no tengo datos, pero te puedo decir que el protector solar la gente se lo empieza a poner luego que ha sido operado o ha tenido una resección de una enfermedad neoplásica o de un vaso celular o de un espino celular o lamentablemente un melanoma, que es lo más terrible que te puede pasar con enfermedad neoplásica de la piel. Entonces, fíjate, y yo estoy de acuerdo contigo, eso lo llaman, ¿verdad? Medidas de prevención, pero yo creo que hay que incluirlos como hábitos, Sí, porque cuando son hábitos, ¿verdad? Ya tú lo haces de manera rutinaria. Entonces, fíjate lo otro, vacunarse contra el cáncer. bueno, eso es una palabra o es una afirmación eh, grande. Vacunarse contra el grande es el sueño. Yo creo que es el sueño de todos los que hacemos oncología, de alguna manera, el sueño de una gran parte de la medicina preventiva, porque como tú bien dices, la vacuna es una prevención primaria, porque tú no, o sea, estás frenando la aparición de la neoplasia, en este caso, del cáncer. Y hasta ahora, la única vacuna la única vacuna realmente que ha logrado disminuir de manera tajante el cáncer es la vacuna del VPH o VPH o como se le quiera llamar en la sigla, es la vacuna del VPH para el cuello uterino. Esa es la única vacuna diseñada hasta ahora con efectividad, ya probada, los primeros 10 años ya están, ya tenemos los estudios, que ha disminuido de manera tajante la presencia de cáncer de cuello uterino. Sobre todo ahora que las vacunas del cáncer de cuello uterino contra el virus del papiloma humano tienen 9 cepas, de las cuales 7 protegen contra el cáncer de cuello y 2 protegen inclusive contra las verrugas genitales, que son las cepas 6 y 11. Y las otras, la 16 y la 18, están en la vacuna. Entonces, a las niñas hay que vacunarlas. Bueno, esa es mi sugerencia. Esto es algo absolutamente personal, no tiene nada que ver con las instituciones con las cuales trabajo. Esto es, yo me represento yo mismo y lo digo a título personal. La mayoría de los países que dan la vacunación contra el virus del papiloma humano lo hacen en niñas menores de 15 años. En Latinoamérica se hace a partir de los 12, yo creo que entre los 12 y los 15 está bien. Vacunar entre los 12 y los 26 años. Eso disminuye muchísimo las enfermedades neoplásicas premalignas que son el NIC o el SIN del cuello uterino. Es decir, es la primera vacuna diseñada para prevenir el cáncer. Es decir, hemos logrado prácticamente bajar los niveles de cáncer de cuello uterino. Yo creo que si el año pasado, en el 2020, aparecieron 600.000 cánceres de cuello, está de cuarto, vamos a esperar los próximos años a ver si el cuello uterino sigue bajando, siempre y cuando esta vacuna pueda ser ofrecida a los países que más cáncer de cuello tienen, que son África y Latinoamérica y algunos países de Asia. ¿Qué otra vacuna tenemos? Mira, la vacuna contra la hepatitis B, por ejemplo, disminuye la posibilidad de hepatopatías hepatobiliares y por lo tanto disminuye en algún grado el cáncer de hígado. Otras vacunas, Alejandro, ojalá, ojalá aparecieran. No podemos confundir las vacunas, que como tú obviamente no tengo nada que explicarte, obviamente la vacuna es yo hago una prevención primaria, no va a aparecer, es más, lucho contra el virus. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello en el 95% de los casos está asociado al virus del papiloma. Cuando el cáncer no tiene una asociación a un virus, pues la palabra vacuna es más difícil, sino que allí más bien son terapias biológicas contra algunas mutaciones. Por ejemplo, el cáncer de mama, los cánceres que sobreexpresan el virus, perdón, el HER2-Neu, que es una proteína de la membrana de la célula mamaria, nosotros colocamos a ese paciente lo que la gente dice que es una vacuna, pero es una terapia biológica selectiva contra el HER2-Neu, que es una sobreexpresión
de esa molécula en la mama. Pero no es una vacuna como tal, porque tú no estás haciendo prevención primaria, tú estás haciendo prevención secundaria. El paciente tiene cáncer de mama, ¿ok? O sea que eso hay que dividirlo bien. La única vacuna hasta ahora que ha logrado disminuir, porque estamos luchando contra el virus que causa más del 90% de los cánceres del cuello uterino, que es el virus del papiloma humano. Para los otros que no tienen relación, solamente el linfoma un poco con el virus del Epstein-Barr, pero los otros cánceres, quitando el virus de la hepatitis B, no tienen relaciones conocidas con virus. Ok, pero fíjate, ya que entramos en eso de las prevenciones que yo creo que deben convertirse en hábitos, es por ejemplo las medidas de prevención, y como estamos hablando de la parte genital, ¿verdad? Las medidas de prevención cuando hay relaciones sexuales. Entonces, qué importante es el hábito de protegerse cuando la pareja con quien yo voy a tener relaciones sexuales no la conozco, no conozco su historia. Entonces, ¿qué importancia hay en el hábito de usar preservativos, verdad? Al momento de tener relaciones sexuales. Preservativos tanto femeninos como masculinos. Y llámese relación sexual cualquiera de ellas, tipo pene, vagina, ano, boca, cualquiera de ellas. Claro, lo que pasa es que hay primero que luego no se me olvide decirte que la vacunación también debería ser para los varones, ¿ok? Eso, Sí. yo creo que sí, debería ser también para los varones porque el varón es el vector. El virus está en la uretra del varón, lastimosamente no se ve fácilmente, no es fácilmente o sea, visible el virus del papiloma humano en el hombre. Entonces lo que tú decías es importante porque cuando una pareja mantiene relaciones sexuales, tú estás uniendo tus mucosas a las mucosas de otra persona. Por lo tanto, tú te vas a unir a la memoria inmunológica de esa persona. Entonces, si ese hombre ha tenido 50 parejas, a lo mejor esa persona tenga en sus mucosas, en su uretra, una carga viral diferente al que tiene 2 o 3 parejas. Entonces, la historia digamos, infecciosa de ese paciente se une a la de la otra mujer o la del hombre. Entonces, por eso las barreras son importantes. La prevención primaria dada por el uso del preservativo tiene no solamente importancia desde el punto de vista del virus del papiloma humano, sino de las enfermedades de transmisión sexual, que son importantísimas y son muy frecuentes en cualquier sociedad. Entonces, no solamente es un problema del virus del papiloma, sino también de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, con el condón tú previenes las dos cosas, Y tanto lo, una como la otra. y lo otro importante ahí es lo que tú mencionaste. La hepatitis es una enfermedad de transmisión sexual. No Sí, cómo solamente no. la única vía de transmisión es esa, pero es una enfermedad de No es, transmisión sexual. cómo no. Es que nos Y, olvidamos. y el Lo que HIV, tú dices, perdóname, y el VIH. Y el VIH también se relaciona con ciertos tipos de cáncer. sí, cómo Ojo con no, eso. cómo, sarcoma de Kaposi y todo lo demás. Ok. La clamidia es un La problema. clamidia. La clamidia es un problema, es un cofactor para el cáncer del cuello uterino. Entonces, no solamente estamos protegiéndonos del virus del papiloma, no se nos puede olvidar que cuando dos personas intercambian fluidos, sobre todo de fluidos desde el punto de vista genital, esos fluidos están cargados de esa carga que tú tienes, viral, bacteriana, en este caso lo que tú nombrabas, el virus de la hepatitis o de la B, de la C, de la D y el virus del HIV, que son enfermedades que están allí, Alejandro. El 60% de la población africana más o menos tiene el virus del HIV, es decir, son enfermedades que son enfermedades endémicas que se quedaron. Lo que pasa es que lo te digo, ya no se habla de enfermedades de otra cosa, sino del COVID. Entonces, bueno, por supuesto, el COVID tiene su relevancia, yo no digo que no, pero ha bloqueado información, ha bloqueado desarrollo de otras enfermedades. Y se han retrasado mucho los programas de pesquisa, cribado, screening, como queremos llamarlo, del cáncer. ¿Oíste? Sobre todo yo creo que en todas partes del mundo, pero en los países del tercer mundo, el retraso del diagnóstico ha sido mayor. Ahora fíjate, ya que baja eso, yo creo que también la gente habla de prevención, pero yo creo que debe ser un hábito y parte del estilo de vida saludable el que tú te vayas a chequear de manera periódica con tu Ah, médico, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es parte importante del estilo de vida, asumir el hábito de yo hacer mi chequeo
regular con el médico. ¿Es eso importante? Mira, yo creo que ahí es doble. Es una simbiosis Estado-paciente, Estado-ciudadano. Es decir, las políticas de salud las tiene que implementar el Estado sanitario, pero el ciudadano tiene que colaborar y entenderlo y sobre todo ser proactivo. Por ejemplo, si tú tienes un programa de cribado, screening o como se llame, tamizaje de cáncer de mama, y la comunidad donde vives tú dice que la primera mamografía, que es el instrumento para detectar el cáncer de manera temprana, es a los 40 años. Y a ti no te llega la notificación, Alejandro, a los 41, a los 42. Ah, bueno, a mí no me han llamado. Oye, pues si no te han llamado, significa que cambiaste de lugar de habitación o no te has localizado o te llegó la carta y la botaste o no sabes que te llegó. Es decir, tú no puedes dejarle toda la responsabilidad al Estado. Lo que tú dices, tú tienes que saber que tú tienes que hacer un programa de screening de cáncer de mama si eres mujer o de cáncer de colon si eres hombre. Ah, no, que yo no me voy a hacer una colonoscopia, una sangre oculta en ese, porque eso a mí no me gusta. No vale. Entonces, cuando te aparezca un cáncer avanzado de colon, no le eches la culpa a nadie, sino que tú, de alguna manera, tampoco te protegiste. Mira, hay programas de cribado, de screening para fumadores, le hacen una tomografía de baja dosis para ver cómo está el pulmón. Me parece buenísimo. Es decir, detectar las enfermedades oncológicas en etapa temprana, irse a ver la piel con un dermatólogo cuando tú eres un tipo de raza blanca y vives en un país con 300 días de sol. A mí me parece súper prudente. Y como tú dices, es un hábito. Las mujeres tienen que mirarse el cuello uterino con un ginecólogo. Obviamente que sí. Igual las mamas. Es decir, los cánceres que están a la mano y al ojo del médico, del facultativo, tienen que ser valorados y evaluados de manera reglada. Y el paciente tiene que colaborar digamos, con la sanidad de la comunidad donde vive. No le puede dejar la carga solamente al Estado, sino él tiene que colaborar. Ahora, fíjate otro punto importante que yo creo que forma parte de los hábitos y es el tópico mm, de lo que es los hábitos sociales, ¿ok? Porque ahorita estamos viviendo momentos de mucha tensión, la gente tiene ansiedad, estrés, y también el estrés, la ansiedad, la depresión se asocia con cáncer. Entonces, y en estos momentos donde no podemos reunirnos muchas veces, es importante mantener el contacto con nuestros familiares, aunque sea por Zoom, por llamada, porque eso va a bajar un poco nuestros niveles de tensión, de ansiedad, que influyen, porque sí está visto que la ansiedad, la depresión, ¿verdad? El estrés tiene relación con ciertos tipos de cáncer. Mira, fíjate, Leandro, eso que tú estás diciendo es una de las cosas más difíciles de probar, pero, pero a la vez es empíricamente, por lo menos a la luz de nosotros. Yo soy cirujano y por supuesto uno no tiene tantos datos sobre la parte del estrés. Yo recuerdo a un profesor de psiquiatría que seguramente es muy famoso en Venezuela, que se llamaba Fernando Risque. El doctor Risque decía que el cáncer era una enfermedad psicosomática. Y yo pienso que en el fondo la parte neuroinmunológica de los seres humanos, que cada vez se conoce más y se estudia más, tiene sin lugar a dudas un componente importante. Cuando la gente analiza el trasfondo de la personalidad de la gente que tiene enfermedades neoplásicas, parece ser que siempre hay como un desencadenante, algún familiar que se enfermó, algún duelo que desencadenó la neoplasia. Por supuesto que para eso hay que tener el tiempo y estudiarlo. Y yo sí creo que sí, sobre todo en las recaídas, en el avance del tumor, el componente depresivo, el componente de factores psicológicos adversos, definitivamente hacen que la patología empeore. Okay. Fíjate, lo otro es importante como hábito uno irse hacia atrás en la historia familiar y tener un récord de lo que mi familia, cuál es Sí, la carga, la historia familiar mía. Eso debe ser un hábito. sí, Entonces, de que murió mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, hubo diabéticos, qué tipo de cáncer hubo. Yo creo que eso debe hacerse un hábito
para uno saber. Son factores que no voy a modificar, porque yo no puedo modificar ni mi raza, ni mi edad, ni la carga genética que tengo, pero el conocerlo me puede hacer a mí, ¿verdad? Entrar en razón y decir, bueno, voy a Claro. cambiar mi estilo de vida. Pues, Eso se llaman factores de riesgo no modificables. exacto. Muy bien. Y esos factores de riesgo no modificables hay que conocerlos. Como tú bien decías, si tu familia es una familia donde un tipo de patología, la hipertensión o la diabetes o el cáncer son más recurrentes, pues llega un momento en que pueden ser tan recurrentes que tengan una mutación familiar, la cual puede ser investigada. Creo que lo hablamos en conversaciones anteriores. Una de las mutaciones más frecuentes investigadas cuando el cáncer de mama se hace recurrente, sobre todo lo tiene la madre, las hermanas, es la mutación del gen BRCA1 o BRCA1 y BRCA2. Entonces, lo que tú decías, mira, yo creo que si tú ves que en tu familia hay cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de endometrio, dices, oye, aquí algo está pasando. Y si eso reúne las condiciones epidemiológicas para hacer un test genético, hay que hacerlo. Y si el paciente tiene una mutación, entonces tú tienes que tomar una medida de vigilancia mayor, perdón, o de disminución de riesgo, que obviamente depende de la edad del paciente y de otras circunstancias, otras características. Pero eso que tú dices, uno tiene que estar consciente de cuáles son las potenciales enfermedades que están alrededor de tu familia, de tus padres, de tus abuelos, de tus hermanos, y para que tus hijos y tus hijas sepan en qué cosa hay que cuidarse más. No, y además Giovanni, si yo indago en mi historia familiar como un hábito y sé que hubo esos antecedentes de cáncer de mama, cáncer de estómago, entonces yo indudablemente voy a tener otra motivación más para adquirir un estilo de vida saludable. Yo digo, bueno, si mi mamá tuvo cáncer de mama, si mi padre tuvo cáncer de esófago o de estómago, cualquiera que se relacione con ciertos hábitos no saludables, entonces más aún debo yo no rechazar esos hábitos, porque voy a tener un doble factor, el hábito en sí, el hábito no saludable, y el riesgo que yo tengo porque tengo esa carga genética. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo fumar una mujer que no tiene antecedentes familiares de cáncer de mama que una mujer que fume y además tiene antecedentes de cáncer de mama. Claro, pues tienes dos factores de riesgo, el modificable, que es el cigarrillo, y el factor de riesgo no modificable, que es el genético. Claro. Entonces, nosotros podemos ejercer muchísima presión sobre los factores de riesgo modificables. Y sobre los no modificables, podemos hacer prevención secundaria, ¿verdad? Podemos aumentar por ejemplo, yo no sé si te lo dije la otra vez, yo soy de los que piensan que las mamografías de cribado, las mamografías de pesquisa, que en muchos países se hacen cada 2 años, yo creo que se debería hacer una mamografía a los 40, a los 45, y dependiendo de la carga familiar, Alejandro, y del tipo de tejido mamario, pasar a una mamografía o anual o mantenerse cada 2 años. Es decir, el cribado tiene que ser ya muchísimo más selectivo. No puede ser tan, digamos, abierto y tan general. Porque yo creo que hay mujeres hoy por hoy, igual con el cáncer de endometrio o con inclusive el cáncer de pulmón, los cribados, los tamizajes tienen que ser más selectivos, tienen que ser más personalizados. Es decir, hay que hacer una historia a ese individuo y ver cuáles son sus riesgos, que quizás entre unos años genéticamente veremos en el DNA de cada uno cuáles son los riesgos, sobre todo genéticos, y por ahí van los tiros. Dependiendo de tu riesgo genético, tú te tienes que cuidar, como dices tú, tener unos hábitos saludables para protegerte de de esa posible neoplasia que tienes más riesgo de tener. Oye, importante el concepto que yo quiero introducir así aquí, pero va a ser un tema aparte, es que esos genes, ¿verdad? Que yo traigo pues por carga genética que me hacen a mí tener un mayor riesgo a ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades, tienen un switch al lado. Es lo que se llama ahora o lo que estudia la epigenética. Y ese switch yo lo puedo como un switch de la luz o apagar o prender. Es un Y detonante. exacto. Y este cambio y estos estilos de vida saludable lo que hacen es que hacen un turn off, apagan ese switch, ¿verdad? Claro. Yo tengo la carga, pero la tengo ahí.
¿verdad? En stand-by, la tengo O por lo apagada. menos lo retrasas, O Alejandro. lo Si ya, retrasa, exacto. o por lo menos retrasarlo. Mira, eso pasa mucho con la hipertensión. Si tú eres una persona delgada, eres una persona que comes con baja sal, eres una persona que mantiene un ejercicio o una actividad física, puedes inclusive, aunque tengas carga genética para hipertensión, digamos, no maligna, una hipertensión arterial manejable, tú retrasas la hipertensión y lo mantienes a niveles bajos. A lo mejor no necesitas tomarte 2 o 3 pastillas para mantener los niveles de tensión, sino con una o con ninguna. Es decir, tú puedes, de alguna manera, con los hábitos saludables, golpear o tratar de frenar esa carga genética que te lleva hacia las patologías. Ciertamente, y esa es la parte de la epigenética bien interesante que trata. Y entonces, fíjate, para ya culminar, importante, ¿cuál es la importancia del cambio de estilo de vida del paciente que ya tuvo cáncer? Mira, lo Porque primero es que en ese sentido, si tuvo cáncer, es el, y yo digo, como tú dices, que todas las personas que usan la crema de protección solar es porque tuvieron el cáncer. Pero bueno, ok, seguro, yo no cambié mi estilo de vida e hice el cáncer. ¿Qué importancia tiene el cambio de estilo de vida con la recurrencia del cáncer? muchísimo, muchísimo. Mira, nosotros le recomendamos a todos, sobre todo el mundo de la mujer que manejamos, que apenas sean diagnosticadas y estén en condiciones, mantengan la actividad física o la incrementen, mantengan, eso se lo decimos siempre. Es decir, con más razón aún, una vez que ha surgido la neoplasia, hay que a estar sobre los factores de riesgo, porque primero tienes otra mama, luego tienes el endometrio, luego tienes el ovario, tienes el colon, es decir, todos tus órganos están allí y todos los que son sensibles a los factores de riesgo, y además le sumas el problema psicológico de tener el cáncer. Entonces, con más razón aún, tú te tienes que cuidar. Por suerte, la mayoría de los pacientes, una vez que tienen una neoplasia maligna, se hacen como conscientes de la necesidad de la vigilancia. Entonces, todos o casi todos se adscriben a los programas de vigilancia propios de cada tumor. Es decir, tú dices, mira, yo tengo un cáncer de mama, bueno, entonces le vamos a hacer una mamografía cada año y una valoración o evaluación clínica cada 6 meses. Y son pocos los pacientes que no lo hacen. Igual con el colon, una vez operado se hace una micolectomía y es poco el paciente que no se mantiene con el control colonoscópico por el resto del colon. Y tratan en lo posible de cambiar los hábitos dietéticos. Ya ahí es un poco más complejo. Pero sí debería, por ejemplo, la mayoría de la gente que le detectan un infarto, pues deja de fumar. No todos, pero la mayoría. Eso es lo que uno ve empíricamente, uno lo ve así. ¿Ok? Sí se deberían cambiarlos, claro que sí. Es decir, una vez que el hecho de que te aparezca la neoplasia no te exime de que no puedas tener otra. Claro, y eso que tú dijiste es importante. Por ejemplo, me detectaron un cáncer de cuello uterino. Yo fumaba. Este, fue temprana el diagnóstico, me sacaron todo, pues mi útero, etcétera. Estoy, digamos, libre de cáncer. Bueno, entonces ya el cigarrillo, como no tengo el útero, pues puedo seguir fumando, pero no, porque ese cáncer que yo tuve es a la vez un factor de riesgo para otros cánceres. Entonces, si sigo fumando, estoy entonces incidiendo ese otro cáncer que Pero ya es más probable que lo desarrolle porque tuve el primero, ¿verdad? Que no, ya es un factor de riesgo. Alejandro, sin lugar a duda, el cáncer es un acúmulo de mutaciones porque tú no pudiste reparar esas mutaciones, ¿cierto? Entonces significa que tus niveles de control inmunológico, tus niveles de control genético han fallado, bien sea por el virus, bien sea por los carcinógenos del tabaco, por la razón que sea, no lograste tú reparar las mutaciones. Significa que tu sistema falló en un momento determinado, o por el cuello uterino, o por la mama, o por el ovario. Se puede fallar en otro, ¿ok? Sobre todo si por mala suerte además tienes un problema genético donde tienes una mutación de algún gen vigilante como son los genes BRCA, o el P400, o el P53. Entonces, ¿puedes tener probabilidades mayores? Sí, claro que sí. Claro que sí puedes tener la probabilidad de tener otro cáncer, de otro sistema, aunque te hayas hecho una histerectomía radical.
Ahora fíjate, tú para terminar me puedes decir nuevamente cuál es anualmente el número de fallecimientos por cáncer en general. Sí, mira, más o menos fallecen unos 9 millones, 10 millones de personas en el mundo por cáncer. Y hay 19,5 millones o casi 20 millones de nuevos cánceres al año. Sí, Por supuesto, eso no quiere decir que si te va a dar cáncer, de cada 2 cánceres se muere uno, no, sino que se mueren los que están ya viviendo 4, 5, 6 años con la patología. No es lo mismo tener un cáncer de pulmón que un cáncer de mama, porque el cáncer de pulmón tiene una letalidad mayor. Es decir, por cada cáncer de pulmón que se diagnostica, o sea, de esos 2 millones que se diagnostican al año, mueren también 2 millones. Es decir, es un cáncer muy agresivo. Por eso es que la guerra contra el tabaco es importante. En cambio, la mama no. La mama, si bien es muy frecuente, es el más frecuente del mundo en incidencia, estamos hablando de 2.260.000 mujeres, no fallecen tantas, fallece una de cada 4, 600, 700.000 mujeres. Pero son datos dramáticos. Estamos hablando de que desaparece una ciudad completa por cáncer de mama de 2 millones. Es decir, 20 millones de pacientes con cáncer son 20 millones de pacientes nuevos. Eso lo tienes que multiplicar por 5, porque la prevalencia es 5. Significa que en el mundo hay unos 100 millones de pacientes que están siendo tratados, vigilados o evaluados por cáncer. Es una enfermedad endémica importante. ¿tú sabes por Es qué te una hice esa enfermedad pregunta, Giovanni? Porque se habla del COVID y hasta ahora el COVID, en todo el tiempo que tiene, no llega a esa cifra de muerte por año que tiene no, el cáncer. no llega, no llega. No, no. Entonces, fíjate lo importante, no es que es una epidemia, Giovanni, es una pandemia, porque el Sí. cáncer mata en todos los países del mundo. Entonces, fíjate lo importante, y quiero recalcar eso, 9 millones al año, y Más de 9 millones, más sí. de 9, y el COVID, en todo lo que lleva, no llega a esa cifra. Y ya estamos para el tercer año con COVID. Entonces, fíjate cómo los medios, Te dejo cómo la la, cifra, la cifra exacta para el 2020. Son 9.958.000 muertos por cáncer, casi 10 millones. bueno, entonces fíjate cómo vamos o sea, cómo nosotros somos capaces de que eso se haga algo rutinario, o sea, ya nadie habla de eso. Entonces, algo que es el COVID, que es importante, que causa no sé tantos millones anuales ahorita desde que empezó la pandemia, no es tan importante como 9 millones al año, Giovanni. ¿Me Lo que entiendes? pasa es Entonces, que, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la cifra y estamos acostumbrados a vivir con el cáncer y no lo estamos viendo como un enemigo, como es el COVID. Y nos urge que las personas sepan que el cáncer es más letal que el COVID. sí, causa mucho más. Y el COVID se va a poder controlar en algún momento, pero si seguimos como vamos, el cáncer no. No, no, por supuesto que no. De hecho, las cifras de cáncer de mama siguen aumentando. En España todos los años aumentan 1.000 o 2.000 de incidencia. Estamos en 32, ya estamos en 33.850. O sea, la Y, incidencia sigue, y no hay vacuna para esto como para por el lo COVID. menos en este momento. Vacunas como tal, no, porque No. la vacuna es para un virus y el cáncer de mama no tiene ningún virus que esté asociado al cáncer de mama. Entonces, Okay. lo que hay que hacer es combatir los factores de riesgo modificables. Eso es lo que podemos hacer y aumentar la prevención Y el, con hábito, detección temprana. y el hábito con lo que tú dices, pues el acudir a su médico Claro, la y prevención la primaria, previsión eso es, primaria. por supuesto. Y para el pulmón igual. Para el pulmón, apenas tengan un síntoma respiratorio y si son fumadores, hacerse tomografías de baja dosis para tratar de hacerse espirometría, es decir, tratar de detectar lesiones precoces. Ese es el norte de las enfermedades neoplásicas. Perfecto. Y había un punto más que era que también es parte del estilo de vida cuando ustedes tengan ciertos hobbies o vayan a hacer trabajos en la casa, ¿verdad? Es importante haber un último comentario sobre esto cuando usan productos químicos que son tóxicos, porque esos productos tóxicos también se han relacionado con ciertos tipos de cáncer. Sí, Entonces, sí. el manejo, la manipulación de esos productos, que son productos de limpieza, hasta los mismos medicamentos, ¿verdad?
que sería otro punto importante para tratar, hay que tener en cuenta pues, que parte del hábito es el manejo cuidadoso de Los esos productos de limpieza. productos de limpieza. ¿Ok? Sí, aislar las habitaciones. Eso es importante, muy importante. Bueno, Giovanni, no me resta más que darte nuevamente las gracias. Este estuvo bien interesante nuestro programa. Espero que los oigan se nutran con toda la información que hay aquí. Y de nuevo, les repito, por favor, busquen fuentes de información confiables y eviten los que yo he llamado los angustiadores de oficio. ¿Ok? No se refugien en esos sitios, vayan a los sitios donde hay información confiable. Muy Bueno, bien. Muchas gracias, gracias. Alejandro. Gracias por la invitación.